Buenos días, tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y en la conducción me acompaña la licenciada en Derecho, la maestra Georgina Ramírez, o García Ramírez. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Como siempre, semanas de semana aquí, ya casi en vísperas de terminar el año. Bueno, muy buenos días, doctor Manuel Miranda. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es precisamente buzón tributario y las revisiones electrónicas. Como consecuencia de que el SAT está diciendo que ya tiene las amenazas sobre nosotros para llevar a cabo las revisiones electrónicas. Sin embargo, queremos dar unos tips interesantes sobre este buzón tributario, su importancia de este buzón tributario y bueno, todo lo que luego no sabemos todos porque algunos litigamos y otros no saben que se están ganando pues opciones de resolución y de defensa. Sí, recordemos que hace en algunos años, en 2014, por este programa, hablamos sobre este tema de buzón electrónico y uno de los principales aspectos que nosotros recomendamos es irse al amparo. Nos fuimos al amparo respecto a tres temas: buzón electrónico, envío de la contabilidad electrónica y revisiones electrónicas. Y presentamos ciertos agravios y sobre todo fue el de seguridad jurídica, de qué tan seguro era también, además, de que no hackearan el programa del SAT y se llevaran nuestra información que fuera confidencial. Bueno, en el amparo pedimos el incidente de suspensión para decir, oye, mientras que no se resuelve el fondo del asunto, pues por lo menos dame una protección para que yo no envíe nada de esto, no tenga mi buzón electrónico, ni nada. Saca después, Aristóteles Núñez sacó unas reglas misceláneas que iban más allá de la propia ley. Y nos fuimos a lo contencioso administrativo respecto de esos tres temas. Y también pidiendo el incidente de suspensión. Bueno, pues las cosas sucedieron que por atracción, en los términos de la ley de amparo y en los términos de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia atrajo esos problemas y resolvieron 5 casos en el mismo sentido y dijeron, estos 3 temas son constitucionales. Porque una de las cosas decía, oye, es que el 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en sus bienes, en su persona, en su patrimonio, sino es mediante un documento que sea fundado y motivado por autoridad competente. Y aquí estábamos, oye, pues es electrónico y ¿cómo lo vamos a enviar si no me han requerido? Bueno, en términos muy generales la Corte dijo, pues es información que tú tienes que poner a disposición. Es una obligación más de los contribuyentes. Nada más que el problema es que en lugar de ponerlo en el artículo 76 de la Ley de Renta como obligaciones de los contribuyentes, el envío de la contabilidad electrónica, lo pusieron en el 27 y 28, sobre todo el 28, del Código Fiscal de la Federación. Entonces la Suprema Corte dijo, bueno, mira, todo esto es un sistema para efectos de que las autoridades puedan ejercer sus facultades de comprobación. Entonces, empezando con este buzón electrónico, comienza en 2014 para personas morales, obligatorio a partir de junio, y para personas físicas en 2015. ¿Qué es ese buzón electrónico? Bueno, antes que no existiera, creo que la computadora, la gente del SAT llegaba con un documento por escrito para darte una notificación en los términos del 138, creo, 37 del Código Fiscal, para decirte que iba a iniciar un acto de autoridad. Si no estabas, pues te dejaban un citatorio para el día hábil siguiente, pues te dieran la notificación. Y si no estuviera el representante legal,
pues cualquier persona pudiera, bueno, de la empresa pudiera atender esa notificación. Bueno, pues así las cosas estaban, ¿no? Eso acudían, te tocaban, y toda esta notificación debería tener requisitos formales, primero los del 16 constitucional y además los del 38 del Código Fiscal de la Federación. Pero siempre, no sé, a lo mejor no siempre, pero en la gran mayoría, lo que estábamos platicando ahorita, maestra, de que de las 10, a lo mejor de 10 notificaciones que tuviera la autoridad, 9 estaban notificadas de manera incorrecta. ¿Y qué hacíamos nosotros como abogados? Pues íbamos, impugnábamos. Y entonces, pues se acabó, ¿no? Todo el procedimiento. Bueno, pues cuando llega Aristóteles Núñez, crea un sistema electrónico. En 2014, crea un sistema electrónico, crea un sistema para revisiones, llamado ahora sí, revisiones electrónicas. También crea lo que se le llama el buzón electrónico, que venía acompañado con la FIEL, con la firma electrónica avanzada. O sea, oye, si te voy a notificar electrónicamente, pues también, pues necesito tú que me firmes también, vamos a decir que de recibido y enterado. Entonces, todo ese tipo de situaciones vinieron a modificar una era distinta o marcar una era distinta en cuanto a los actos de molestia y pues a las pues, promociones que tienen los contribuyentes. Es poquito en manera general lo que pudiéramos decir de un poquito de antecedentes, ¿no? De lo que era papel, ahora lo que es de manera electrónica. Entonces se crean obligatorio, vamos, para personas morales y obligatorio para personas físicas, pero con algunas excepciones, ¿no? Vamos, con algunas excepciones empezaron pues, con los salariados, pues ellos ni siquiera tienen una obligación de presentar declaración, bueno, bajo ciertas circunstancias, pero ahora ya se puede decir que casi estamos para todo. Te van a tener que, tienes que tener un buzón electrónico. Entonces que empezaron a decir que el representante legal acudiera ante las autoridades fiscales a tener su FIEL. Y tenía que ir aquellas personas, ¿no? Con todo su dolor de su corazón, tuvieron que hacer fila, tocar tus huellas dactilares, ¿Tu iris? Sí, todo, ¿no? Y hasta la ¿cómo se llama? El de los ojos. Sí, se me sí, olvida. el iris. El iris, sí, todo. Y sacar una firma electrónica y asignar un correo electrónico. Y inclusive no te pedían uno, te pedían 5. Pero después de que les peleamos, que nada más pedían uno. Ajá. Bueno, al principio era 1, o después ya fueron 5, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya la gente se iba con su FIEL, con ya tu buzón electrónico, y ya. O sea, ¿para qué? Para que eso viniera a sustituir, pues, tu domicilio fiscal o tu domicilio convencional en el que te fueran a tocar. Ahora ya no te van a tocar, ahora te van a mandar un correo en donde te dicen, oye, Georgina, te aviso que tienes una promoción, ¿sí? Tienes algo en tu buzón electrónico, ¿vale? Y ahí pero les pedimos, no sé. les pedimos y les suplicamos que no lo abran, que se esperan hasta el 4.º día. Aunque mueran de ansiedad, no es una carta de amor, es un requerimiento, solicitud o resolución a impugnar. Entonces, no lo abran hasta el 4.º día. Esto ayuda a que... O sea, que si tú le tocas 3 veces, no abras. No abras, hasta el 4.º día lo abres. Lo abres, porque lo abras o no lo abras, te das por notificado. Te das por notificado, y porque ahí puede ser que sea una resolución y que esta resolución esté a punto de prescribir o caducar, y entonces mejor no lo abras porque puede ser una revisión electrónica. Entonces, o sea, es muy importante que no lo abras. Llega el buzón y dice, mira, lo quiero abrir rápidamente, espérame, no lo abras hasta el 4.º día. El 4.º día. Porque puede ser que del 1 al 3 ya caducan las facultades de comprobación de la autoridad, y en el momento que tú lo abres por adelantarte un solo día, pues entonces ya le abriste
la puerta al SAT para que no se quemaran las facultades de comprobación. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, aguántate hasta el cuarto día. Hasta el cuarto día. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada, de todas maneras, lo abras o no, como dices tú, se va a dar por notificado. Entonces, el cuarto día lo abres, regístralo en tu agenda, abrir mi buzón tributario y todo va a estar pues mejor que si lo abres inmediatamente. Bueno, ¿y qué documentos te pueden solicitar ahí, maestra? O sea, del buzón electrónico. Ahí está muy padre. Fíjate que más allá de lo ilegal y de lo inconstitucional y todo esto que el buzón tributario sí tiene, por supuesto, y como tú dices, se llevó acá, se impugnaron este tipo de notificaciones, se argumentaron en aquel amparo que el SAT no tenía las medidas suficientes para mantener nuestros datos en protección, en seguridad, y ellos juraban y juraban que sí. Después pues ya habían hackeado a la Casa Blanca, ya habían hackeado a todo el mundo, y pues en México seguimos diciendo que el buzón tributario y la información que tiene el SAT es totalmente segura, pero pues bueno, no pudimos declararlo inconstitucional. La Corte se puso muy de su parte de ellos y dijo no pasa nada. Y bueno, demostramos que la información no está en la Ciudad de México, sino se va a Monterrey, a un lugar que tienen ellos electrónico, y entonces sí viaja por la red, por todos lados, y entonces esa información puede originar que alguien la tome, que le llaman ellos mano negra, pero pues bueno, no se logró. Pero más allá de eso, este buzón tributario pues sí es una forma de comunicación entre el SAT y el contribuyente, y como tú platicaste acertadamente, la razón por que aparece este buzón tributario es para dar fin a todas estas nulidades de notificaciones que todavía logramos hacer cuando las hacen la autoridad administrativa de manera física. Todavía comete muchos errores que quien quiera les podemos decir de forma personal, o mandar algún correo de algunas tesis de las notificaciones personales que todavía algunas autoridades están haciendo. Entonces, este buzón tributario pues sirve para cumplir obligaciones fiscales formales, como puede ser que cambies tu aviso de tu situación fiscal, como pidas una respuesta a un trámite, que ahorita precisamente esto de los certificados de sellos digitales, pues lo utilizamos mucho, o lo que ella quiere darte de información de los monederos electrónicos. En realidad, hay mucha información que el buzón tributario tiene a su cargo, como son las notificaciones electrónicas que provocabas tú, los mensajes de interés, mis documentos. En trámites tenemos la cuenta electrónica, la fiscalización electrónica de la cual vamos a hablar el día de hoy, las devoluciones, el recurso de revocación en línea. Cuando empieza el buzón tributario, yo trabajaba de síndico por parte de Canaco, y le dijimos a la autoridad administrativa, oye, no funciona el recurso de revocación en línea, a veces está mal y no podemos ingresar, que si no funciona bien la clave, que si sí funciona bien la clave, que si está en suspenso. Entonces tenemos que hacerlo con una anticipación de una semana para saber si funcionaba o no este buzón tributario para enviar el recurso de revocación. Al grado de que en algunos asuntos que tuvimos, acabamos y llevamos el asunto al SAT, y bueno, nos admitieron físicamente, cuando todavía no existían los casos de excepción que acabas de platicar del buzón de recurso de revocación, y nos sellaron estos en papel. Y luego nos mandaron un mensaje de que por favor lo subiéramos a buzón tributario con el sellito que había dado Jurídica de Ingresos. Pero sí es muy importante que sepamos pues para qué sirve este buzón tributario. Aparte pues de el recurso de revocación, también ahí podemos presentar nuestras consultas, nuestras autorizaciones, podemos actualizar nuestra calidad de donataria autorizada, etcétera. Entonces, la importancia de este buzón tributario es muy importante, es muy relevante, es muy impactante en nuestras obligaciones fiscales. Recuerden que la Corte ha dicho que, si bien es cierto, nosotros tenemos obligaciones de pagar nuestras contribuciones conforme al 31, fracción cuarta de la Constitución, las obligaciones formales, como es el RFC y todo esto, son obligaciones que no se sujetan no se sujetan ni a la proporcionalidad ni a la equidad. Entonces hay que cuidar mucho las obligaciones para el efecto de no incurrir en multas y todo esto. Pero bueno, este buzón tributario es muy importante, es muy relevante que lo tengamos visualizado, y cuando nos llegue la notita o bueno, el mensaje al correo, tenemos que abrirlo hasta el cuarto día.
Sí, o sea, ¿te refieres que este buzón electrónico o buzón tributario son obligaciones formales? O sea, no son obligaciones o normas sustantivas. Entonces quiere decir que su interpretación no es, su aplicación no es estricta, por decirlo así, para no entrar en materia de interpretación o metodología de la interpretación de leyes. Cuando tú bien comentabas, ¿no?, que este buzón electrónico la Corte lo declaró constitucional, yo recuerdo muy bien, ¿no?, porque yo como firma, en aquellos años ustedes podían revisar los programas de aquí en IMEFI, en ese año se llamaba Entre Leyes, bueno, se llamaba Derecho Internacional. Nosotros ganamos ese incidente provisional y la Corte, después de haber revisado los millones, ¿no?, de amparos que se presentaron, la Corte lo declaró que todo esto era un sistema y era constitucional. Dicho en unas palabras coloquiales, dijo que era una chulada, ¿no?, todo el sistema de notificación, de buzón electrónico y revisiones electrónicas. Bueno, se sentó jurisprudencia por parte de la Corte. Eso quiere decir que todas las personas que fuimos al amparo estaríamos esperando de que nos resuelvan en el sentido de la jurisprudencia. Estaríamos también esperando que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también me resuelva con apego a la jurisprudencia que emitió la Corte. Pero desde aquel año que se presentaron los amparos, o sea, no han respondido o resuelto los fallos a los contribuyentes. Y muchos, nos han dicho, ¿qué pasa? Oye, yo no he enviado mi contabilidad electrónica. ¿Y por qué? Porque yo tengo un amparo. Bueno, que hayas presentado un amparo no quiere decir que estés amparado, ¿no? Tienes un incidente provisional que significa mientras que no se resuelve el fondo del asunto, pues tú no tienes por qué, o a ti no te aplican esas medidas, ¿no? Pero ¿qué sucede, Geo? Ya tiene pues muchos años y la autoridad bueno, más bien el juez no me ha resuelto pues mi amparo, aunque yo sé que seguramente si son en el mismo sentido, se van a pronunciar el fallo, ¿no?, en los términos de la jurisprudencia. Entonces la gente dice, pues yo no he enviado y mi abogado me dice que mientras que yo esté así, yo no envié nada. ¿Vale? ¿Qué opinas, licenciada? Bueno, ahí la inconstitucionalidad que se dio en ese momento fue nada más con relación a un anexo que estaba en inglés y luego ya lo pusieron en español. Eso fue la única inconstitucionalidad que encontraron. De lo demás, todo lo declararon constitucional. Y bueno, yo creo que, tengo la firme convicción de la razón por la que el SAT no ha molestado a estos contribuyentes es porque tiene otros elementos para revisar sus operaciones, como son los FDIs, ¿no? Sin embargo, pues eso también los mantiene muy alejaditos de la mano del SAT, porque quien hace las revisiones electrónicas es la computadora. Entonces, si la computadora no tiene datos sobre tu contabilidad, entonces no te va a molestar como puede molestar a los que sí están ingresando la contabilidad. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Yo creo que tienes que considerar el riesgo de que no estás presentando la cuenta electrónica. Yo creo que el riesgo de entregar la cuenta electrónica es que te va a hacer una revisión electrónica con la máquina, ¿no? El no entregarla significa que serás acreedor a una multa, entonces tendrás que estar esperando tu multa cuando llegue. Pero si yo tengo mi incidente de suspensión. Es que debe de manera particular. El que se fue una sentencia de la Corte.
de manera general, donde ordenan a los juzgados de distrito que se pronuncien, ¿no? Sí, y si no lo resuelve, tú estás con tu suspensión. ¿Verdad? Está perfectamente Hasta bien. que no lo presenten. Claro, pero cuando ya te resuelvan, entonces tú debes de presentar de manera retroactiva toda la información, que hasta la fecha ahorita yo no he visto que te hayan puesto mucho interés en cuanto a la revisión a la conta electrónica. No quiere decir que no estoy generalizando. Sí he visto que con el tema del 69B sí ponen mucho énfasis en el envío de la conta electrónica, inclusive cruzan alguna información, pero ahorita lo más que están teniendo más énfasis es en los CFDIs. Porque ahí es a donde van a justiciarse a todos, ¿vale? Eso es lo interesante. Entonces, mientras que tú no tengas resuelto tu incidente, tu resolución, tú puedes estar en stand-by y no creo que te lleguen una multa. ¿Por qué? Porque tú tienes un incidente. Pero lo más es 100% seguro que cuando te resuelvan, te van a pedir automáticamente toda la contabilidad. Algunos dicen, oye, sí, me ampararon. Mi incidente por suspensión también estaba con el buzón electrónico. Nada más que ahí salieron los problemas. Oye, yo presenté una devolución de IVA y toda la notificación es a través del buzón. Y entonces dijeron, oye, pues, ¿qué hago? Entonces la PRODECON también se pronuncia y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible de que te vayas y te ampares y ahora, para efectos de la devolución, te piden tu buzón electrónico? Pues entonces, ¿qué hago? ¿No me desisto o qué hago? Eran situaciones que no teníamos, la verdad, tan medido, y hoy ya, la mayoría de situaciones lo hacen a través de estos medios electrónicos. A fuerza, buzón tributario. Pero es algo más, ¿no? Es algo adicional a lo que se tiene. Sí. Porque las notificaciones personales siguen subsistiendo, ¿eh? A mí, por ejemplo, yo que presento promociones o juicios ante el tribunal, me notifican de manera personal y que vaya y ratifique cosas, todo, y voy directo. Y somos felices. Y somos muy felices con las notificaciones personales. Sí, claro. Entonces tenemos ahí un problema. Cuando he presentado algunos juicios en línea, oye, no puedo subir mi demanda, y como tengo que ocupar un programa tan viejito, yo ya evité problemas. Yo voy con mis demandas, voy al tribunal y le digo, préstame una computadora, una Printafor, monitor monocromático 286, todo esto para que yo lo pueda hacer. Sí. ¿No? Y entonces, ese es el problema que tengo, ¿no? Que solamente funcionan en la computadora del tribunal. Sí. Y también lo mismo haces cuando tienes que presentar un recurso de revocación ante el SAT. También vas a las oficinas del SAT y te prestan sus computadoras. Y luego ahí mismo a veces se cerciora la misma autoridad que tampoco se puede usar, y se puede presentar el recurso de revocación, y la ventaja es que te permiten presentarlo de forma física. Ya ahorita he presentado algunos recursos de revocación y ya los puedo presentar ya ahora sí en línea, ¿no? Antes, cuando empezaron era un problema. En el SAT sí los puedo presentar, pero los juicios que he llevado en línea sí tengo que ir ante el tribunal. Pero bueno, el tema es de que te pueden estar presentando o notificando de manera personal, o lo pueden hacer vía el buzón electrónico. O sea, no es de que ya se eliminó todo el papel. No. Siguen notificando. De hecho, todavía la ciudad, las entidades federativas como la Ciudad de México, los estados, siguen haciendo su notificación personal en las revisiones fiscales, ya sea gabinete o visita domiciliaria. Entonces no tienes problema, puedes seguir revisando cuáles son tus agravios sobre notificaciones. No lo tienes que hacer de forma que sí hay también, que también la legislación de ellos también hay una revisión, un recurso de revocación en línea, pero bueno, yo sigo usando todavía los medios tradicionales para presentar los recursos de revocación. Sí, yo los he presentado, todos los he presentado a través del buzón electrónico, igual recibo todo. Y luego el problema es que cuando mando mi peritaje, pruebas y todo, pues tengo que
ponerlos en PDF y una resolución muy baja para que los puedas subir. Sí, y luego no te lo rechaza. Y sí, es un poco de problema. Todavía, aunque se sienten muy modernos, todavía a las autoridades administrativas les falta mucho. Sus sistemas son muy malos. Sí, muy malos. Aun cuando también lo haces electrónico, luego tienes que personalizarte. Sí, a ratificar. A ratificar, digo, pues lo hice por eso, ¿no? Sí, la Prodecon es maravillosa porque tú mandas un documento a medianoche, obviamente no te lo recibes a medianoche, lo recibe, pero al día siguiente te manda a decir que ya lo recibió. Entonces, pues bueno, también los medios electrónicos tienen muchas ventajas en cuanto a que nos ayudan mucho a los que trabajamos esto. Sí, uno de los asuntos que ganó la firma es el SAT presentamos una demanda en contra del SAT en el juicio de nulidad y respondió la autoridad. Y en el momento de estar revisando la información y todo, vimos que la autoridad el titular no firmó, sino fue por ausencia. Entonces nosotros nos dimos cuenta por la cadena, porque se ve muy bonita la cadena y todo y tal, pero ya con lupa lo empezamos a revisar y vimos que ella no estaba facultado para firmar en ausencia, ni mucho menos con eso. Y le echamos para atrás. Sí. Y también a veces, ahí hay un vicio de procedimiento que a mí me encanta, está pegando algunas veces, es que los certificados no están vigentes. Entonces te das cuenta que también ellos tienen que estarlos renovando. Entonces revisas también si está vigente su certificado y te das cuenta que no está vigente. Entonces también es una nulidad, aunque sea electrónica. Sí, porque tenían una vigencia. Y entonces, antes de que se venza, pues también tú tienes que ir a renovarlo, ¿no? Igual que tú. Y hoy en día ya la puedes hacer a través de tu computadora, ¿no? Sí. En línea. Antes, ¿no? Bueno, por desconocimiento, pues yo iba al SAT y ahí me lo renovaban y todo, pero ahora te está avisando, ¿no? A menos me ha avisado a mí que ya se va a vencer y hay que volverlo a hacer. Entonces, estamos en esta era en donde nos vamos ya quitar de todo el papel a través de una revisión electrónica y todos los avisos a través de tu correo, y luego en el correo te dicen, aguas, tienes algo, una promoción, aviso en tu buzón electrónico. Entonces son como que tres situaciones que tienes que estar revisando, ¿no? Entonces tienes que estar muy al día, si te vas de vacaciones, saber quién tiene el poder para poder entrar a tu buzón, ¿vale? Y como tú bien comentabas, ¿no? Revisarlo cada tercer día o cada 3 días para ver que no te vayan a llegar una revisión, ¿vale? Y que se da por notificado y que pues transcurra el plazo para presentar tu respuesta, tu medios de defensa, y tú ni sabes, ¿no? Que ya mejor ya precluyó, ¿vale? Los términos, ya estás en términos y ya valiste, ¿no? Entonces siempre hay que estar muy atentos, estar viendo quién es el que tiene, en este caso, el buzón electrónico, para poder estar revisando, Entonces, ahorita estamos en la época, como bien decía yo, ¿no? Lo que acabo de comentar, de que todo lo van a hacer a través del CFDI. Con el CFDI están armando todo. Una declaración prellenada. Lo que hace muchos años escribí un artículo en Consultorio Fiscal en aquel tiempo, en donde veía cómo a las pymes allá en Estados Unidos, pues ya llegaba prellenada su declaración. Y digo, qué belleza, ¿no? Que ya viene todo prellenado, toda una facilidad. Aquí ya no tanto se da por facilidad, sino te hace tú para que la autoridad esté en las miras de los contribuyentes para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Yo recuerdo muy bien algo que vi en la exposición de motivos en la forma de los pagos provisionales. Decía, oye, es que hay contribuyentes que envían su CFDI, entonces la persona paga, la persona pagó el IVA, todo, y resulta ser que tu cliente, cancela el CFDI, y entonces ya no hace pagos provisionales, ya no entera el IVA, y por tu lado, pues tú haces el acreditamiento. Y si tienes un saldo a favor, lo presentabas en devolución, y resulta ser que el SAT dice, vamos a revisar, y oye, espérame, si tu proveedor
¿Te lo canceló? Lo canceló. Y dice, oye, pero yo pagué yo esto. Sí, que tú lo has hecho está bien, pero aquel lo hizo. Ya te lo canceló. Entonces, pues empezó ese problema, ¿no? En pagos provisionales, y entonces dijeron, oye, espérame, no ya nada más me voy a conformar que te emitan el CFDI. Si hay una cancelación, tú debes de autorizar esa cancelación. Entonces, ha habido todo un problema precisamente por esas malas prácticas. Gente que no quiere pagar o enterar esos pagos provisionales, enterar el impuesto al valor agregado. Porque pues antes eso no sucedía, de que la autoridad se diera cuenta en el momento. Tú tenías tus facturas, ¿vale? Tú las metías en papel, si te pagaba el cliente, ¿vale? Se enteraría el SAT hasta que ejerciera las facultades de comprobación de manera física. Llegaba a tu empresa después de todas las formalidades y te dijera, a ver, tu contribuyente, pásame todas tus facturas. Yo empiezo y calculo los ingresos que tuviste en el mes y calculo el IVA que cobraste. Y entonces ahí determino y comparo con lo que me pagaste. Pero ahora ya no necesito ir a tu empresa, me mandas la factura, yo la reviso, ¿vale? Te mando mi cadena y, ¿cómo le dicen? Un CFDI ya revisado por el SAT, ¿vale? Y ya veo con la clave que diga, pago una sola exhibición, quiere decir que ya el IVA ha sido pagado. Y entonces la autoridad dice, ¿me debes? ¿Mi dinero? No. ¿Y qué pasa si la persona que facturó se equivocó y era un pago por definir? No me lo pagó en efectivo en ese momento, Geo. Sí, no. Tienes que ¿qué pasa entonces? Tienes que cancelar la factura, que bueno, ahorita ya aceptó el SAT la cancelación de esas facturas, pero antes no te dejaba cancelar. Pero te va a decir, ¿qué crees? Pues yo no sé qué te hayas equivocado, pero a mí ese dinero me lo pagas. Y por eso hay diferencias entre lo que tú pagaste y con lo que tú estás declarando. Porque si no, espérame, declaraste menos, bueno, o más o menos contra lo real y todo, porque la clave de pago es un detonador. Sí. Pues vamos a una pausa comercial y ahorita regresamos con el tema de buzón electrónico, revisiones electrónicas y todo lo que es también de CFDIs. Regresamos un momento, no se vayan, por favor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que ingresar a nuestro canal y dar clic en el botón rojo que está debajo del video con la palabra suscribirse y en la campanita. Al hacerlo, recibirás de forma gratuita todos los contenidos nuevos de IMEFI TV. No esperes más y suscríbete. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Regresamos a su programa Entre Leyes y estamos hablando sobre el buzón electrónico, revisiones electrónicas. Y ahorita antes de la pausa estábamos viendo sobre pues las consecuencias que tiene emitir un CFDI y cuando te equivocas en la forma de pago. Pero antes de continuar de esto, quiero hacer de su conocimiento algo que vamos a enfrentar en la primera quincena de enero. A raíz de que nuestra cabecita de algodón incrementó el salario mínimo al 21%. Sí. Hay personas que con ese salario mínimo, si lo aplicamos a la tabla ya actualizada,
ya actualizada de noviembre del año 2020, que fue la última, o 19, la tabla ya actualizada, al momento de hacer el cálculo de la retención de esos trabajadores de salario mínimo, te da un impuesto a cargo. Y en los términos del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, te dice que a las personas que reciban salario mínimo, el patrón no debe de haberle hecho una retención y entero de esa contribución. Pero sucede que las tablas actualizadas no van a poder servir. Entonces vamos a tener un problema, porque el trabajador va a decir, oye, yo gano mi salario mínimo, que ya no es tan mínimo, ¿vale? Ya está ganando poder adquisitivo, pero en el momento que yo te voy a timbrar la nómina, te calculo el impuesto y debe de ser 0. Pero dice la nómina, espérame, no, tú tengo que de retenerte 160 pesos y tengo que enterar. Oye, pero la ley dice que no debes de retener a los de salario mínimo. Sí, pero explícaselo al programa, explícaselo al SAT, que ahorita no ha dicho nada. Entonces, ¿qué va a pasar la primera quincena, Geo? Que vamos a timbrar una nómina con retención del trabajador, y el trabajador va a decir, espérame, yo he escuchado a López Dóriga que dice que no vamos a tener retención y a mí devuélveme ese dinero. Entonces, vamos a tener que enterar por fuerza el impuesto al SAT, y después el pobre trabajador va a tener que pedir la devolución de esa retención. Entonces, yo creo que el SAT tiene que ponerse las pilas, y en las primeras planas que se abra en el 2023, tiene que publicar algo en resolución miscelánea y decir, la tabla actualizada es de tanto, ¿vale? Aunque no aparezcan en las leyes, ¿sabes qué? Pues ahí están. Sí. Y que en el momento de timbrar la nómina, no te vaya a rechazar porque no venga con retención a salarios mínimos, a los de salario mínimo. Entonces creo que hay que estar esperando. Mi recomendación es, oye, mira, si le vas a enterar a ese trabajador, bueno, pues tú por tu lado, pues debes de pagarle y poner otro ítem en tu nómina para que sirviera algo de soporte, porque el trabajador no tiene la culpa de que nuestras autoridades no se hayan dado cuenta de este problema que vamos a enfrentar. Acuérdense ustedes, ¿no?, de lo que les estamos diciendo aquí. Esas tablas no van a servir acorde a las nuevas disposiciones fiscales y de acuerdo a el incremento al salario mínimo que se va a dar a partir de 2023. Bueno, regresamos a este buzón electrónico. Yo creo que ya pasamos más bien a revisión electrónica, considerando que estamos a la mitad del programa. Sí. Bueno, les platico, esta revisión electrónica es una nueva forma de revisión, bueno, desde 2014 a la fecha. Esta revisión electrónica nace como una revisión fast track, por decirlo de alguna manera, en la cual la autoridad administrativa va a revisar lo que existe en sus archivos, y ella va a decir, pues existe una diferencia en mis datos respecto de lo que tú me dices que estás enterando como impuestos. Entonces hace una revisión de tus declaraciones y dice, pues bueno, sumando y restando, pues tú me debes impuestos. Originalmente esta revisión electrónica era inconstitucional. ¿Por qué era inconstitucional? Porque ella emitía la revisión electrónica, decía yo, bueno, yo encuentro esas diferencias, y en ese momento ella ya tenía las facultades para ejercer el procedimiento administrativo de ejecución, esto es el PAE, ¿no? Y entonces, pues llegaba y te decía, te llegaba por buzón electrónico y te decía, estoy ejerciendo facultades de comprobación en términos del artículo 53B, y entonces pues yo revisé mis archivos y me debes dinero, y por cierto, pues de una vez te mando el mandamiento escrito de autoridad competente, el requerimiento de pago, y de una vez te embargo tus cuentas bancarias. Y entonces, pues bueno, era todo así como súper rápido, no era fast track, sino súper fast track. Entonces, pues bueno, nos vamos a juicios, todo el mundo dijimos, no, bueno, esto es más inconstitucional que lo inconstitucional,
y efectivamente como al año dijeron pues sí es inconstitucional, no debió ejercer facultades de coacción o cobrarte en el momento en que al mismo tiempo en que ejercía facultades de comprobación y por lo tanto tiraron ese artículo 53B. Eso originó que al año siguiente pues ya pareciera que era provisional esta determinación, que te daba el plazo de los 10 días para que tú exhibieras tu documentación y luego ya seguía todo el procedimiento para que en 40 días ella revisaba lo que ya le habías exhibido y determinar si existía un crédito o no electrónico. Pero y ya hasta después, ya si se confirmaba, si se convertía en una resolución definitiva, pues ya tenías derecho a impugnarlo y también tenías derecho a que, ¿cómo se llama? O pagarlo, porque también te da la facultad de pagarlo o corregirte dentro del plazo de los 10 días, igual que una revisión normal, pero esta es electrónica y en teoría es a renglones específicos. Esto es, por ejemplo, dice: encontré en tu pedimento de importación 1721 de 2021, quiero que me des información de porque yo en mis sistemas pues tengo un dato que no me es claro de si estás pagando o no impuestos. Entonces estas revisiones electrónicas eran para ver hechos irregularidades de una situación específica. Entonces es interesante porque, bueno, ahorita ya el SAT viene diciendo que va a ejercer estas facultades, que ya las viene ejerciendo desde 2014, pero efectivamente, como tú dijiste ahorita, a gente que había exhibido su contabilidad, que no se habían parado y que estaba subiendo su documentación ante el SAT, es a quienes, pues los primeros que llevaron a cabo estas revisiones electrónicas, pero también lo bueno fue que eran errores muchas veces aritméticos, de que ponían una cosa en lugar de otra, o repetían lo que venía en las declaraciones provisionales, en un caso que yo tuve, y entonces, pues bueno, era fácil de corregir si quería la autoridad, pero bueno, obviamente la autoridad lo que quería era recaudar. Entonces, esta es una generalidad de lo que son las revisiones electrónicas. Sí, inclusive cuando nace esto, nace de manera imperfecta esa disposición, porque no tenía una sanción específica. Dice, oye, envía la contabilidad, pero no había una sanción que dijera, ¿qué sucede cuando yo no la envío? Entonces, pues nos íbamos a una genérica. Bueno, ya después se corrigió, como tú bien dices, ok, se corrigió. También se corrige lo que tú estabas comentando, porque se estaba violando el debido proceso. Como de entrada, sí, pues te voy y te ejecuto, ¿no? Sí, espérame tantito, ¿no? Ni siquiera habían pasado los 15 días para que tú manifestaras lo que te había hecho conviene, cuando ya te estaba ejecutando con una resolución provisional, y entonces, pues bueno, te daba la resolución provisional y de una vez la resolución que te iba a ejecutar. Entonces, ahora no, ahora te da la resolución provisional y te hace una propuesta de pago. Si tú te quieres corregir inmediatamente, pues obviamente te descuenta las multas, te hace pues un descuento por ahí. Y también dentro de lo interesante de estas revisiones electrónicas es que también puedes acercarte a un acuerdo conclusivo y bueno, corregir tu situación y evitarte algunas multas y ver pues muchas veces temas en donde la autoridad no le entiende, porque luego es que tú tienes un tipo de CFDIs que emites, como tú platicabas ahorita, que si es un pago en efectivo, si es un pago por definir. Entonces, este tipo de cosas el SAT no las entiende, o a veces se manejaba a través de los CFDIs o de algunas cuestiones en donde se veía que se trataba de un problema de interpretación, porque tenía la factura, pero como se equivocó por un peso, entonces volvió a emitir una factura idéntica, pero se olvidó cancelar esta factura. Entonces el SAT ve un montón de facturas, pues dice, pues aquí me deben un montón de billetes, y no era la misma factura no cancelada. Entonces cuando se acerca el SAT a revisar a través de una revisión electrónica, pues el contribuyente puede corregir su situación fiscal y quitar estas facturas. Entonces estas revisiones electrónicas pues sí han funcionado para los fines del SAT, que sí es recaudatoria. Y además, comentando un poquito lo que estás diciendo, a partir de 2022 hay un plazo para que tú puedas cancelar esas facturas. Y el plazo recomendable, digo, para mí,
para mí recomendable es que sean dentro del ejercicio. Tú tienes hasta la fecha del 31 de marzo para poderlo hacer, cumplir los requisitos de forma y de fondo. Vale. Si a ti no te han pagado, bueno, entonces yo te recomiendo que hagas la cancelación de la factura y tu cliente te acepte esa cancelación, porque la autoridad te lo va a tomar como un ingreso acumulable, excepto cuando sean sociedades civiles que ellos acumulan al cobro. Bueno, además de que te cerciores el método de pago. Si tú a todo le pusiste pago una sola exhibición, ya bailaste, ¿eh? Ya bailaste porque la autoridad lo va a considerar que tú cobraste. Entonces, ten mucho cuidado porque te van a mandar la carta de invitación, ¿sale? Así como si nada más tocaran a tu casa. Ahí te mando una carta de invitación diciéndote, fíjate, que esta autoridad revisó los FDIs que tiene en su poder y que tiene PUE que tú cobraste. Y tú, sociedad civil, en tu declaración anual me estás presentando unos ingresos acumulables menores a lo que yo tengo aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer una conciliación. Oye, a ver, ¿cuál fue lo que realmente cobraste? Pues tienes que checarlo contra el estado de cuenta. Ahí te vas a dar cuenta, ahora sí, perdón por la redundancia, de que cobraste. Y solamente así pudieras tú demostrarle a la autoridad que cobraste o no cobraste. Porque el solo documento, el CFDI, pues como ya han dicho también la propia Corte, no hace prueba plena, ¿no? O sea, los actos que hacen, oye, mira, yo cobré hasta el año 2, y entonces, por lo tanto, el IVA no se consideró, no lo consideran, no se trasladó, no acumuló el ingreso porque es hasta el cobro, pero eso tiene que ser en el momento de que se ejerzan facultades de comprobación. Mientras tanto, digo, ve, escucha a la autoridad, no hagas caso omiso de esas cartas de invitación, acércate con la autoridad. De por sí ya son de manera también por Zoom, ya no es necesario de que llegues a la autoridad, que vayas a su casa, ya a tocar allá, no, ya lo haces también, te da como si fuera una presentación en PowerPoint, en donde te dices todo lo que te debes. Sí, no, qué contéstalo. Miedo. Qué miedo. Qué miedo cuando mi recomendación, y que hemos hecho algunos trabajos en conjunto con Geo, sí hay que contestar. Siempre contestar. ¿Por qué? Porque lo que te va a revisar es un ordenador y lo que quiere es que tú contestes. Mira, mal consejo. Si tú le pones un 10 pesos base y lo pagas, el ordenador no sabe si es correcto o no, ¿vale? Te va a dejar de molestar. No quiere decir que esté bien, pero te va a dar oportunidad de que corrijas lo que hay que corregir. Y la otra, de que en el momento que te lleguen, bueno, pues entonces tú sabes qué es lo que sucedió, ¿no? Porque si tú no te corriges, la autoridad ya por normatividad te dice, aquellos que no se corrigieron en la carta de invitación, ¿vale? En esos cartas exhortos que decía buen rostro, no son actos de molestia, no son actos, la autoridad simplemente te está diciendo que de buena voluntad vayas a corregirte. Y si no te corriges, voy sobre de ti, ¿no? Y hasta con medidas de privación de la libertad, pues así cualquiera va, ¿no? Sí, claro. Entonces yo te sugiero que en el momento que ya lleguen las facultades de comprobación, vamos a la PRODECON, porque de verdad, la autoridad no te lo va a perdonar, va a querer cobrarte lo que sea. Todo. De verdad, actos ilegales. Tan así que poco a poco se han limitado el llegar a acuerdos conclusivos y dijeron, mira, si se trata del artículo 69B, ni vayas, ¿eh? Es más, hoy ya no puedes ir. Ya no puedes ir a un acuerdo conclusivo si se trata del 69B. Entonces, ten mucho cuidado, pero sí yo te recomiendo que vayamos a los acuerdos conclusivos, primero para que se interrumpan los plazos y tengamos más tiempo para poder armar,
nuestro medio de defensa, ¿no? Y también porque al para final ver que- ella acuerda o no acuerda, ¿no? Sí. Y también para estudiar el expediente, porque luego resulta que no es como el cliente dice que sucedió, ¿no? Sí, porque bueno, te cuenta tu historia, que sí, y bueno, el problema es que tienes dos versiones, ¿no? Sí, la del cliente y la del contador, ¿verdad? Sí, es cierto. El día de ayer hubo una sentencia por el Tribunal de Nueva York donde sentenciaron a dos empresas muy grandes de Donald Trump por defraudación fiscal. Y decían, es que el contador, el apoderado, el que llevaba todo esto, fue el que hizo operaciones indebidas. Fue que metió un departamento, metió colegiaturas de sus nietas, hizo cosas raras a sus empleados para que tuvieran un beneficio y entonces lo están sentenciando. Aquel se declaró culpable y puede ir a la cárcel 3-6 meses nada más. Y dice Donald Trump que él no sabía, que que él siempre estaba al tanto, ¿no? Que bueno, todas esas noticias son pues del New York Times y bueno, no tenemos la certeza de que hayan sucedido, pero bueno, ya hay ese antecedente y que se debía que desde cuando la organización Donald Trump tenía estos problemas. Entonces, si aquello nos está pasando, ¿no? ¿Tú crees que acá no les va a pasar? No. Yo siempre digo cuando el cliente me dice, es que ustedes son responsables, no, espéreme, yo no me gasté ni me gasté la utilidad. Esa utilidad yo jamás la he visto. Yo solamente soy un asesor fiscal. Yo mi responsabilidad es limitada al monto de mis honorarios. Sí. Y yo en mi caso también, Geo, lo que hago es cuando tengo me hacen una consulta legal, yo lo que les digo que yo no entré en la planeación, en la estructura o X ni antes y después, y que no estoy yo dentro del artículo 199, para que no me digan que yo hago esquemas reportables. Sí, también. Sí, y también es mucho de conciencia, porque luego el cliente te quiere, pues no sé, manejar sentimentalmente y usted me dijo, no, espérense, yo no me gasté la utilidad, yo no me hice de esos bienes, yo no le sugerí que hiciera eso, por supuesto, porque si no luego también acabas pagando pues juicios que ni siquiera te van a pagar, ¿no? Entonces sí, como experiencia yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes que no somos los profesionales, no somos parte de la empresa, somos exteriores y pues respondemos como exteriores, aunque la ley diga lo contrario. Sí, algo que no me consta, porque no soy operativo del sistema de la versión 4.4 del CFDI, es que ya el problema del método de pago se termina. O sea, con esta versión va a ser más acertado de que el contribuyente al momento de emitir el CFDI, sea si se cobró o no. Me imagino que va a estar ligado como los médicos, ¿no? Cuando tú haces un pago, ¿cómo lo pagaste? Con tarjeta, con cheque, ahí mismo. Entonces yo creo que esa es una buena opción que se tiene con la versión 4.4. ¿Es versión 4? 4 del CFDI. Pero yo he escuchado expertos en el que dicen, bueno, ya se postergó, pero no creen que entre ni en 2023, como ellos dicen, que a partir de abril va a entrar, pero ni los expertos en esto dicen, no, nosotros no consideramos que el pueblo puede estar todavía capacitado para esa versión 4.4. Yo por mi parte tengo mi versión 3.3. Algunas empresas yo sí he visto que ya tienen su versión 4.4. De hecho, están promoviendo detalles comercial. Hay este programa de CFDI 4. Bueno, pues yo creo que el tiempo se nos ha acabado. Se nos ha acabado. Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa Entre Leyes y que seguiremos transmitiendo temas de interés. Yo quisiera comentarles que seré el próximo presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y que los invitamos a asociarse, a agremiarse, a asociarse como socios. Estamos muy cerca del Metro Etiopía,
muy cerquita, las oficinas son muy cómodas y Plaza Delta. tenemos una grande capacitación ahí de primera. Esperemos contar con ustedes. Ahí estaré yo atentamente atendiéndolos para cubrir necesidades, y que una de las cosas importantes que tiene el contador es la certificación. La maestra o la ministra Luna Ramos mandó una iniciativa en donde está diciendo que los profesionistas que requieren cédula profesional ahora que sean certificados. Y dice, sobre todo, abogados. ¿Vale? Entonces, ya la figura del contador certificado ya está. Entonces, vamos a tenerle mayor seguridad, darle mayor capacitación al contador. Como decía el maestro Carbonell, el doctor Carbonell, un contador o un abogado, entre menos estudie, menos contadores o menos abogadores. Menos abogadores. Bien. Sí. Muchas gracias, Pues Geo. vámonos, ahora sí que vámonos. Nos vemos dentro de 8 días, por favor. Vamos a hablar sobre la prescripción. Entonces, pónganse alertas. Muy bien, muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.